La multitud gritó, el juicio fue injusto, y Nicodemo no dijo nada. ¿Qué harías si presenciaras una injusticia brutal y tu voz permaneciera en silencio? Nicodemo, un fariseo respetado en el Sanedrín, decidió actuar cuando todos esperaban silencio. Hoy descubrirás cómo la fe tardía puede transformarlo todo. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Quiero saber qué harías tú en su lugar. ¿Alguna vez imaginaste que alguien respetado, poderoso e influyente pudiera estar completamente perdido ante la verdad? Nicodemo era así, fariseo, miembro del Sanedrín, una autoridad respetada en Jerusalén y sin embargo lleno de dudas, confundido, buscando respuestas que nadie parecía capaz de darle. Conocía las leyes, estudiaba los textos sagrados y tenía prestigio. Pero cuando Jesús fue llevado a juicio, se dio cuenta de que todo su conocimiento, todo su poder y posición no eran suficientes para darle valor. Paradoja. Cuanto más cerca se está del poder, más difícil es ver la verdad. Imaginen la tensión en Jerusalén, el pueblo dividido, los líderes conspirando, los soldados listos para la acción y Jesús enfrentando un juicio injusto. Cada mirada estaba llena de miedo o burla, cada gesto podía interpretarse como traición o audacia. Y Nicodemo permanecía allí, observando en silencio, sintiendo la culpa carcomiéndole el pecho. Es una situación que muchos hemos experimentado en la vida. Vemos lo correcto, sabemos lo que debemos hacer, pero el miedo y la duda nos paralizan. A veces no es necesario ser el primero en actuar, sino quien decide invertir su valentía en el momento oportuno. Nicodemo descubrió que incluso un acto tardío, realizado con fe y verdadera intención, puede cambiarlo todo. Puede transformar el miedo en paz, la vacilación en acción y el silencio en valentía. Hoy descubrirás cómo su ejemplo revela una verdad que desafía todo lo que piensas sobre el coraje, la fe y la acción. Que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y que la verdadera riqueza y el poder no residen en la posición o el dinero, sino en las decisiones que transforman vidas, la tuya y la de los demás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no se trata solo de Nicodemo o Jesús. Se trata de ti, de la oportunidad de infundir valentía donde antes había miedo y de cómo transformar el arrepentimiento en una fe viva, incluso en los momentos más difíciles. La sala estaba cargada de una tensión casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto cómplice de un drama que se extendería por los siglos. Jesús permaneció inmóvil, su mirada serena penetrando el espacio lleno de murmullos y acusaciones. Anás, con su semblante rígido y ojos penetrantes, escrutaba cada gesto, cada palabra, mientras Caifás, sentado como juez de un destino que no le correspondía decidir, alternaba entre el desprecio y la inquietud. Los guardias, armados y atentos, formaban un círculo casi opresivo a su alrededor, sus botas resonando en el frío suelo, mezclándose con los susurros nerviosos del tribunal. La injusticia latía como un corazón enfermo, palabras falsas, acusaciones distorsionadas, sonrisas crueles que intentaban enmascarar el miedo y la inseguridad de quienes juzgaban. Y allí, en medio de esta tormenta de egoísmo, estaba Nicodemo. Observaba desde un rincón, temblando cada fibra de su ser. Sentía el peso del dinero,
el poder y la riqueza material que tan a menudo habían permeado sus decisiones, y ahora, confrontado por la pureza de un juicio espiritual, comprendía que estas posesiones no podían hacer nada contra la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Sus pensamientos estaban agitados, mezclados con el miedo a lo que pudieran pensar de él, y una compasión silenciosa que no sabía cómo expresar. Dato curioso, pocos lo saben, pero Nicodemo, miembro del Sanedrín, tenía la autoridad para intervenir, pero su alma se encontraba atrapada entre el miedo humano y la convicción divina. Juan 3, 1, 2. Jesús no cedió ante la presión. Cada palabra suya parecía calibrada por un poder incomprensible. Jesús les respondió: «He hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto». Juan 18:20. Su valentía no fue explosiva ni dramática, como un fuego que todo lo consume, sino silenciosa, como el agua que moldea lentamente la piedra, firme e imperturbable. Cada movimiento de sus manos, cada mirada que penetraba a los fariseos, exponía la mentira sin necesidad de alzar la voz. Era una sutil danza de dignidad y verdad en medio de la brutalidad del momento. Y sin embargo, los guardias, en un gesto que mezclaba irritación y violencia habitual, empujaron, rodearon e intimidaron. El dinero y el poder que sostenían a esas autoridades eran impotentes contra la integridad de Jesús. Y sin embargo, el peso de estos sistemas corruptos era casi asfixiante para cualquier corazón humano. Nicodemo sintió una punzada de culpa en el pecho. Él, que conocía la verdad, que había visto milagros y oído palabras de vida, permaneció en silencio. Cada acusación contra Jesús era un reflejo de sus propias vacilaciones, un cruel recordatorio de que la verdadera inversión en la vida no residía en riquezas ni títulos, sino en valentía, fe y acción. Es fascinante darse cuenta de que Nicodemo, quien más tarde demostraría valentía al asistir al entierro de Cristo, en ese momento aún se debatía internamente entre el miedo y la rectitud. Juan 7:50-51. Se escondió casi imperceptible entre los transeúntes, con el corazón acelerado, preguntándose si alguna palabra suya podría cambiar el destino que se desplegaba ante todos. Y entonces, en medio del caos, surge un momento de silencio dramático, casi cinematográfico. La respiración de todos se vuelve audible. El viento que sopla a través de las ventanas parece transportar cada susurro y cada secreto del corazón humano. La sala entera vibra con una tensión creciente, mientras Jesús se mantiene firme como un ancla en medio de la tormenta de la injusticia. Cada mirada que dirige a sus acusadores parece decir: la verdad no se compra con dinero, no se manipula con poder, ni se mide con riquezas. Y Nicodemo, atrapado entre su fe y su miedo, siente que aún no ha llegado el momento de actuar, pero que algo dentro de él está cambiando, despertando a una realidad que trasciende las sombras del Sanedrín. Mientras Anás y Caifás intercambian palabras duras y los guardias alzan la voz amenazante, la historia se prepara para avanzar, sacando a Jesús de la sala del tribunal, cargando no solo con acusaciones, sino también con el peso simbólico de toda la humanidad. Y allí, entre murmullos y miradas tensas, Nicodemo comprende que la verdadera valentía es una inversión silenciosa,
y que la riqueza del espíritu supera cualquier fortuna terrenal. Pero incluso con esta revelación permanece inmóvil, observando cada paso, cada gesto, mientras la narración se encamina inexorablemente hacia el camino que lo llevará a la cruz. El Gólgota se alzaba ante todos como una sentencia grabada en la tierra misma, seca, dura y despiadada. La cruz ya estaba erigida, emblema de dolor y sacrificio, y el cielo parecía reflejar el peso del momento, cargado de densas nubes que bloqueaban la luz del sol como si el mundo mismo estuviera de luto. Jesús, clavado allí, no gritó ni maldijo. Respiró con una dignidad que desafiaba la brutalidad de cada clavo, cada herida abierta, cada gota de sangre que fluía de su cuerpo marcado por la injusticia. Su mirada, incluso herida, buscaba a María, buscaba a Juan, y en cada gesto había cuidado, atención y una compasión que trasciende cualquier límite humano. Demostró que el verdadero poder no se mide por el control sobre los demás, sino por la capacidad de amar e invertir en la vida de quienes nos rodean, incluso en medio de nuestro propio dolor. Juan 19, 26, 27. Y aquí viene lo sorprendente. La práctica de cuidar a los demás mientras sufren, como hizo Jesús con su madre y con Juan, se menciona en pocos relatos históricos, pero revela una dimensión de coraje y riqueza emocional rara vez percibida. Nicodemo, escondido de nuevo, sintió latir con fuerza su corazón. Cada martillazo que resonaba en el madero de la cruz resonaba en su pecho, recordándole su silencio, su vacilación, la inversión de valentía incumplida hasta ese momento. Sabía que nada material, ni el dinero, ni el poder, ni el prestigio podía reparar lo que aún le quedaba de deuda interior. La valentía para actuar ante la injusticia. Contempló la escena con lágrimas contenidas, con la mirada fija en el hombre que transformó el dolor en dignidad, el sufrimiento en una silenciosa lección de fe. La multitud que antes se había burlado de él, ahora permanecía en un silencio respetuoso, casi reverente, sintiendo, aunque confusamente, que la verdadera riqueza se encuentra en el espíritu, no en las arcas ni en los títulos. Mateo 27, 55, 56. Cada detalle de ese momento parecía coreografiado por una fuerza mayor. La madera crujió. El viento azotó los rostros de los presentes, trayendo consigo el olor a sangre, sudor y polvo. María lloró en silencio. Juan intentó contener el dolor que amenazaba con desbordar su corazón, y cada mirada en el rostro de Jesús transmitía calma, incluso mientras su cuerpo clamaba por liberación. Era un equilibrio delicado, una danza entre el sufrimiento físico y la serenidad espiritual. Y Nicodemo no podía apartar la mirada. Sintió que la inversión que había dudado en hacer, la valentía de tomar una postura, de vivir su fe con valentía, estaba cobrando vida a través de ese ejemplo vivo de amor y sacrificio. Dato interesante. La expresión de paz de Jesús en la cruz es considerada por los eruditos como un testimonio de su control total sobre su propio dolor, algo que inspira a líderes espirituales y psicólogos hasta el día de hoy. El poder de los soldados, que antes parecía absoluto, se volvió cada vez más insignificante ante la rica dignidad que emanaba de Jesús. Ninguna riqueza humana, ninguna riqueza acumulada, ninguna autoridad podía corromper la verdad allí revelada, grabada no solo en la madera, sino en el corazón de cada espectador, incluido Nicodemo. Comprendió que la verdadera valentía no exige aplausos, no busca reconocimiento, no se mide por títulos,
se manifiesta cuando uno decide invertir en lo correcto, incluso si el mundo entero parece conspirar contra ello. Cada aliento de Jesús era una lección silenciosa de inversión espiritual, de riqueza de carácter y de un poder que trasciende cualquier concepto humano de dominio. Y allí, en ese silencio cargado de emoción, Nicodemo sintió que algo despertaba en su interior, un arrepentimiento silencioso, la dolorosa conciencia de que aún podía hacer algo, de que aún podía honrar a aquel que nunca buscó dinero ni poder para sí mismo, sino que distribuía riqueza espiritual a todos los que se acercaban a él. Observó el cielo nublado, el viento que sacudía los árboles cercanos y las miradas angustiadas de María y Juan, y se preguntó si alguna vez podría manifestar su fe de forma tan tangible. El momento de actuar aún no había llegado, pero la semilla ya estaba plantada y cada segundo que pasaba lo acercaba más a su propia redención. Mientras la cruz se alzaba imponente contra el cielo nublado y el sufrimiento físico se mezclaba con la trascendencia espiritual, el espíritu de Nicodemo temblaba al borde de la decisión. Aún no sabía cómo respondería, pero algo en su interior le decía que la inversión más valiosa de su vida estaba por hacerse, que la verdadera riqueza no residía en lo que poseía, sino en lo que estaba dispuesto a hacer por el reino de Dios. Y así, entre dolor, lágrimas y contemplación, la narración se preparó para ese momento sobrenatural que cambiaría la historia para siempre. El velo se rasgó, la tierra tembló y la muerte se convirtió en el puente hacia una transformación que ningún dinero, riqueza ni poder podrían lograr. El cielo se oscureció como si la creación misma contuviera la respiración antes del momento final. Un silencio sobrenatural se cernía sobre él, interrumpido solo por el viento que cortaba las hojas secas y el crujido distante de la madera. Jesús, ya exhausto, alzó la vista y dijo, con una voz que atravesó la oscuridad y conmovió a todos los corazones presentes, «Consumado es». Juan 19:30. Esas palabras, breves pero cargadas de poder, parecieron vibrar con una energía que ningún dinero podía comprar, ninguna riqueza ni prestigio podía corromper. Y en ese instante sucedió algo que trascendió la lógica humana. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como si Dios mismo hubiera abierto un canal directo al cielo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los truenos resonaron al unísono con la naturaleza, proclamando la victoria sobre el miedo, la injusticia y la muerte. Nicodemo, oculto entre los observadores, sintió que todo su cuerpo vibraba ante la magnitud del acontecimiento.
Las lágrimas fluían silenciosamente, mezclando arrepentimiento y alivio, una nueva conciencia de que la inversión más importante de su vida no estaba ligada al dinero ni al poder, sino a la valentía de actuar por la verdad y el amor. Cada relámpago que iluminaba el cielo parecía encender una llama interior, recordándole la infinita riqueza que el espíritu humano puede alcanzar cuando decide alinearse con la voluntad divina. Lucas 23, 44, 45. Se aferró a una roca cercana, como si necesitara algo concreto para no perderse en ese torbellino de emociones, pero en el fondo sabía que el verdadero apoyo provenía de dentro, del despertar de su propio corazón. La multitud circundante reaccionó con temor, asombro y reverencia. Algunos cayeron de rodillas, otros permanecieron inmóviles, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Los soldados, acostumbrados a la violencia y la autoridad, se encontraban ahora cara a cara con algo que ningún poder humano podía dominar: la manifestación de lo divino en medio de la muerte. Nicodemo lo observaba todo, y cada detalle quedó grabado en su memoria como una lección de vida que ninguna riqueza podría reemplazar. Presten atención a este detalle. Pocos se dan cuenta de que la ruptura del velo del templo simboliza la eliminación de las barreras entre Dios y la humanidad, ofreciendo acceso directo al Creador, un impacto espiritual que ninguna posición social, dinero o inversión terrenal podría garantizar. Y mientras los truenos seguían resonando y la tierra temblaba bajo los pies de todos, Nicodemo comprendió que el coraje que latía en su interior necesitaba manifestarse por fin. Sintió la urgencia de invertir su fe, de transformar el arrepentimiento en acciones concretas, de honrar a quien había soportado el dolor y la humillación sin buscar jamás riqueza ni poder. Cada rayo que hendía el cielo parecía iluminar el camino, y el temblor de la tierra parecía susurrar: ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de elegir el coraje sobre el miedo, la fe sobre el silencio. El momento fue surrealista, casi cinematográfico. Luces y sombras danzaban sobre el rostro de Jesús, sobre la roca donde se apoyaba Nicodemo, sobre la multitud, apenas capaz de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. E incluso en medio del dolor y el caos, había una paz inexplicable, una serenidad que solo podía provenir del cumplimiento de una promesa mayor que cualquier poder humano, riqueza acumulada o influencia adquirida con dinero. La muerte de Jesús no fue solo el fin de un hombre, sino el comienzo de un despertar universal. Y Nicodemo sintió la responsabilidad de no permanecer más en silencio. Mientras el cielo seguía rugiendo, la tierra seguía temblando y la multitud intentaba asimilar la escena, un pensamiento comenzó a formarse en el corazón de Nicodemo. Ya no puedo quedarme mirando. Mi valentía, mi fe y mi acción se deciden ahora o nunca. Un intenso arrepentimiento se mezcló con una tranquila determinación, y el espíritu antes vacilante comenzó a despertar a un propósito mayor. Pero lo que haría a continuación seguía envuelto en la sombra, listo para revelarse en el momento en que la fe se uniera a la acción y el miedo finalmente cediera ante el poder de la valentía. La noche caía sobre Jerusalén, pero en el corazón de Nicodemo comenzaba a brillar una luz inesperada. El arrepentimiento y la culpa que lo habían paralizado hasta ese momento se transformaban poco a poco en valentía concreta. Ya no podía permanecer oculto, en silencio,
mientras la verdad y la dignidad de Jesús clamaban por ser honradas. Junto a José de Arimatea, hombre de respetable reputación, pero también marcado por el temor humano, Nicodemo se acercó a la cruz. El aire era denso, impregnado de olor a sangre y madera, mezclado con el perfume de flores que habían traído algunos curiosos. Cada paso que daba era una inversión personal de fe y valentía, una riqueza invisible que ningún dinero podía comprar ni ningún poder humano podía intimidar. Juan 19:38-39. Dato curioso: José de Arimatea era miembro del Sanedrín, como Nicodemo, y arriesgó su posición social al reclamar el cuerpo de Jesús, demostrando que la valentía espiritual a menudo requiere renunciar al poder terrenal. El gesto de Nicodemo fue silencioso, pero cargado de significado. Trajo mirra y áloe, los preciosos perfumes que simbolizaban respeto, cuidado y devoción, y al verterlos sobre el cuerpo de Jesús, cada movimiento parecía narrar una historia de transformación interior. La multitud observaba, algunos sorprendidos, otros en respetuoso silencio, mientras los discípulos y seguidores sentían que presenciaban una inversión de fe que trascendería generaciones. Nicodemo susurró para sí mismo: «No hablé cuando debía, no alcé la voz en el momento de la injusticia, pero hoy honro a quien llamaban maldito». Cada palabra interior era una oración silenciosa, cada gesto un compromiso de que, incluso tarde, aún era posible marcar la diferencia, incluso cuando el dinero, la riqueza o el poder habían fallado en proteger la verdad. Mientras preparaban el cuerpo, Nicodemo comprendió que su valentía no necesitaba ser grandiosa ni visible para todos. Simplemente necesitaba ser auténtica y fiel. El perfume que vertía, el cuidado de cada detalle, el respeto por el cuerpo herido de Jesús. Estas eran manifestaciones de un poder superior a cualquier autoridad humana, de una riqueza espiritual que superaba cualquier tesoro terrenal. Cada mirada que dirigía a los discípulos y transeúntes transmitía un mensaje silencioso: que la verdadera fuerza no reside en la posición, la influencia ni el dinero, sino en la capacidad de actuar con fe y amor, incluso cuando todo a tu alrededor parece conspirar en tu contra. Y hay un detalle que casi nadie conoce. La decisión de llevar mirra y áloe no fue solo un ritual. Estos perfumes eran caros y preciosos, una inversión material y espiritual que demostraba reverencia y valentía, una riqueza que se manifestaba en el servicio y la devoción. Nicodemo, mientras trabajaba en silencio, sintió que toda vacilación previa se desvanecía y que el peso del miedo y la culpa se transformaba en determinación y acción. La cruz, que antes parecía un símbolo de sufrimiento y opresión, ahora reflejaba la dedicación de cada persona que elige la valentía sobre el miedo, la fe sobre el silencio. Observó las miradas de sorpresa de algunos transeúntes, y aunque nadie comprendía del todo su motivación, supo que estaba logrando algo mucho más grande que el reconocimiento humano o la aprobación social. La verdadera riqueza de su acción residía en la fidelidad a lo que su corazón finalmente reconocía como verdad. Mientras el cuerpo de Jesús era cuidadosamente envuelto en las telas, el viento traía los sonidos del duelo, los murmullos de respeto y el silencio reverente de quienes, incluso a la distancia, percibían la magnitud de ese momento. Nicodemo miró al cielo ahora estrellado y sintió una paz inesperada que inundaba su espíritu.
La inversión que finalmente había hecho, de valentía, fe y acción, resonaría no solo en ese momento, sino a lo largo de la historia, demostrando que incluso quienes dudan pueden encontrar la redención cuando eligen honrar la verdad. Pero incluso con este acto de fe, un susurro en el corazón de Nicodemo le dijo que su viaje no había terminado, que había más que aprender, más que invertir, más valentía que descubrir. Y así, la historia se preparó para revelar el desarrollo de su transformación, llevándolo de un observador silencioso a un participante activo en el plan más amplio que se estaba desarrollando. El momento que el mundo había estado esperando llegó con una fuerza que ningún ser humano podría comprender plenamente. Jesús, colgado en la cruz, exhaló sus últimos instantes con una serenidad que desafiaba toda lógica, mientras el cielo parecía contener la respiración. Consumado es, Juan 19:30, dijo, y las palabras no solo resonaron por todo el Gólgota, sino que impregnaron la estructura del universo, como si la creación misma presenciara la consumación de una inversión divina mucho mayor que cualquier riqueza, poder o influencia humana. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, revelando no solo la presencia de Dios, sino también la posibilidad de acceso directo a la santidad, y la tierra tembló, apareciendo grietas como si el mundo físico reflejara el impacto espiritual de ese acto supremo. Y aquí viene la parte sorprendente que pocos imaginan, pero el rasgado del velo simboliza el fin de la separación entre Dios y la humanidad, dejando claro que ninguna cantidad de dinero, prestigio o poder humano podría abrir esta conexión. Nicodemo se encontraba entre la multitud, aferrado a una roca como si necesitara algo tangible para no sucumbir a la magnitud de lo que ocurría ante sus ojos. Pero era evidente que el verdadero apoyo provenía de su interior. Cada rayo que hendía el cielo, cada trueno que resonaba en los valles, parecía resonar en su corazón, despertando el arrepentimiento y la comprensión. La inversión más importante en la vida humana no reside en la riqueza material, sino en la valentía de actuar conforme a la verdad y la fe. Sintió el peso del silencio que había cargado hasta entonces y comprendió por primera vez que el miedo ya no podía controlar sus decisiones. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo olores a tierra húmeda y sangre seca, mezclándose con los murmullos perplejos de la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros observaron en silencio, incapaces de comprender lo que presenciaban. Los soldados, acostumbrados a ejercer el poder mediante la fuerza y el miedo, se enfrentaban ahora a algo que ningún dinero, título ni influencia podía controlar: la manifestación de lo divino en medio de la muerte. Nicodemo comprendió que la valentía no tiene por qué ser grandiosa, sino firme y resuelta. Cada aliento de Jesús, incluso en sus últimos momentos, demostró que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en invertir la vida en el amor y la fe. Lucas 23, 44, 45. Mientras la tierra aún temblaba, Nicodemo sintió que algo despertaba en su interior, como si una inversión invisible finalmente floreciera. El coraje para actuar, la decisión de transformar el arrepentimiento en acción, de honrar lo que antes solo había contemplado en silencio. El peso del dinero, el poder y la riqueza humana que antes lo habían confundido ahora parecía irrelevante ante la magnitud de lo que estaba sucediendo.
Cada trueno era un recordatorio de que la verdadera fuerza no se compra, ni se hereda, ni se logra con influencia. Surge cuando uno elige actuar conforme a la verdad, aunque sea demasiado tarde para muchos, pero nunca demasiado tarde para quienes aún pueden invertir coraje y fe. Y así, mientras el polvo se levantaba de la tierra y la luz se extendía en rayos sobre el Gólgota, Nicodemo comprendió que la historia no terminaba allí. Un llamado silencioso resonó en su corazón: el coraje que dudó, la fe que cayó, la inversión que no hiciste, aún puede convertirse en algo más grande. Sabía que algo tenía que hacerse, que la acción era ahora inevitable y que la verdadera riqueza, el verdadero poder y el verdadero legado no residían en el dinero ni la influencia, sino en el coraje de honrar la verdad e invertir en lo eterno. La noche ya envolvía Jerusalén, pero una luz diferente brillaba en el corazón de Nicodemo. El arrepentimiento que lo había paralizado se transformaba poco a poco en valentía, una fuerza silenciosa y firme que lo impulsaba a actuar. Junto a José de Arimatea, Nicodemo se acercó al cuerpo de Jesús, sintiendo el peso del momento, la gravedad de cada gesto y la responsabilidad que antes había eludido. Trajo mirra y áloe, perfumes costosos que simbolizaban respeto, devoción y cuidado. Una inversión material y espiritual, una riqueza de fe que ni el dinero ni el poder humano podían comprar. Juan 19:39. Curiosamente, estos perfumes eran preciosos, y ofrecerlos al cuerpo de Jesús fue un acto de valentía, exponiendo a Nicodemo a la mirada crítica del Sanedrín y la multitud. Una demostración concreta de que la verdadera fe exige acción. Mientras vertía los perfumes sobre su cuerpo, cada movimiento de Nicodemo cargaba de significado. Sintió que cada vacilación previa, cada silencio, cada miedo, se había transformado en propósito. La multitud observaba, algunos sorprendidos, otros en reverente silencio. Y los discípulos de Jesús, conmovidos, percibieron la intensidad de ese gesto. Nicodemo susurró para sí: no hablé cuando debía, no alcé la voz ante la injusticia, pero hoy honro a quien llamaban maldito. Cada palabra interior era una oración silenciosa, cada acción un testimonio de que la verdadera valentía y la riqueza no se miden por lo que uno posee, sino por lo que uno hace para honrar la verdad y el amor. El cuerpo de Jesús fue cuidadosamente preparado, y Nicodemo se acercó con reverencia, tocando cada detalle, cada herida, con silenciosa atención. Sintió el peso de la inversión espiritual, la valentía transformada en acción, la fe transformada en atención tangible. La riqueza de carácter se reveló en ese gesto sencillo pero profundo, mostrando que el verdadero poder no reside en la posición, el dinero ni la influencia, sino en la capacidad de actuar con integridad y amor, incluso cuando todas las miradas están puestas en ti y el mundo parece hostil. Detrás de esto hay algo curioso. El gesto de preparar el cuerpo con mirra y áloe era también una preparación simbólica para el entierro, reflejando un profundo respeto por la vida y el propósito de Jesús, demostrando que la valentía y la fe siempre van de la mano. Mientras la brisa nocturna agitaba las telas que lo envolvían, el viento parecía arrastrar consigo los murmullos y el silencioso reconocimiento de la multitud. Nicodemo contempló el cielo estrellado
y sintió una profunda paz, la sensación de que su valentía finalmente había encontrado expresión, de que su inversión en fe y acción no había sido en vano. Sabía que la historia no terminaba ahí. La verdadera riqueza de su vida residía en su compromiso con la verdad y el amor, no en el dinero, el poder ni el prestigio. Cada mirada de los transeúntes, cada gesto silencioso de Nicodemo, transmitía un mensaje claro. La valentía, incluso tardía, transforma corazones e inmortaliza legados. Y mientras el cuerpo de Jesús era cuidadosamente envuelto, Nicodemo comprendió que su camino de transformación había llegado a un punto crucial, pero no al final. Algo en su interior le decía que la fe que finalmente se atrevió a actuar, la valentía que invirtió en silencio, aún tendría consecuencias que no podía prever. La narración concluyó en ese momento de reverencia y cuidado, pero el corazón de Nicodemo latía con la certeza de que el verdadero poder, la verdadera riqueza y el verdadero coraje solo se manifiestan cuando uno elige actuar con fidelidad a la verdad, incluso cuando el miedo parece inmenso y el mundo entero observa, y así, ante la tumba silenciosa, Nicodemo se arrodilla, acompañado por José de Arimatea. El atardecer baña Jerusalén con una luz cálida, filtrándose a través de las antiguas piedras, reflejando esperanza, redención y la paz que solo la fe verdadera puede brindar. Siente en el pecho la paz que surge cuando uno finalmente decide actuar conforme a la verdad, cuando el silencio da paso a la valentía, aunque sea tardía. A veces te das cuenta, el mayor acto de amor ocurre en el último momento, cuando el corazón finalmente se abre a hacer lo correcto, incluso en medio del miedo y la vacilación. Y tú, que sigues esta historia, ¿cuántas veces has dejado que el miedo silencie tu voz? ¿Cuántos momentos importantes de tu vida han pasado sin que hayas invertido valentía y fe? ¿No es hoy el momento de cambiar, de actuar, de transformar el arrepentimiento en acción? Nicodemo nos enseña que nunca es tarde para honrar la verdad, nunca es tarde para invertir en fe, valentía y amor. La verdadera riqueza no reside en lo que tenemos, sino en lo que nos atrevemos a hacer para vivir conforme a nuestras creencias. Si te sientes listo para dar este paso, para transformar la duda en acción y el miedo en fe viva, empieza ahora. Reflexiona, elige la valentía y permite que cada decisión que tomes sea una inversión en lo que realmente importa. Aprende del ejemplo de Nicodemo. Es posible redimirse, es posible actuar y transformar tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente atento a los próximos videos para seguir aprendiendo, reflexionando y fortaleciendo tu fe. Porque, como Nicodemo, tú también puedes descubrir que la valentía tardía aún tiene el poder de cambiarlo todo.